esta sesión la voy a dividir en dos, chicos. Una es conciencia del presente y la otra es agradecimiento. Son los dos temas principales del día de hoy. ¿Listo? Para que los anoten. Conciencia del presente. Les voy a dar un poco de contexto del por qué y lo vamos a desarrollar desde ahí. Conciencia del presente. Resulta que hay una historia que él cuenta, casualmente la escuché esta semana, y él habla muchísimo de, para él tiene su obsesión o su objetivo en este momento, su obsesión, llamémoslo, porque realmente ya lo tiene como una obsesión, no desde el punto de vista malo, sino como ese es su meta, y es lograr conseguir un portafolio de $1 billón, un portafolio de compañías que su compañía que se llama Acquisition.com, para que vayan y la busquen, es excelente, es muy brutal, el contenido de valor que comparten ahí también. No hay excusa de que está en inglés, porque hoy en día inteligencia artificial te traduce lo que sea. El caso, él tiene esa compañía y él lo que hace es ayudar a compañías a crecer, de las cuales adquiere cierto porcentaje del valor de esa compañía, del crecimiento también de esa compañía. Su objetivo es llegar a $1 billón en su portafolio de compañías, ¿cierto? Y él lo dice muchísimo, lo ha repetido bastante, lo dice bastante. Ahora, esta semana estaba escuchando un segmento de todo lo que comparte y había una historia que me parecía muy curiosa y era, él contaba la historia de cuando él inició en el mundo de los gimnasios. Él inició como entrenador personal, después se lanzó a crear su propio gimnasio, después de tener un gimnasio empezó a crear otras sedes y después de crear otras sedes empezó a desarrollar un método, o bueno, estableció un método para poder desarrollar el crecimiento de gimnasios, un método de crecimiento de gimnasios, y lo empezó a aplicar a diferentes gimnasios, ya no en los suyos, sino en otros, ¿sí? Eso es como tal el inicio de él, contado muy rápido, obviamente, pero digamos que es el inicio de él. Desde este contexto, porque él cuenta que al inicio, cuando inició a tener su propio gimnasio, él tenía un entrenador y él contrató un manager. Bueno, más que todo, tenía un entrenador y lo volvió manager, es la cuestión. Lo volvió manager del gimnasio, ¿cierto? Él dice, él como entrenador, o bueno, esta persona como entrenador se estaba haciendo aproximadamente unos $25,000 al mes. Como manager se iba a hacer aproximadamente unos $45,000 al mes, casi el doble del ingreso que se estaba haciendo, ¿cierto? Obviamente eso significaba para Alex Hormozi pues un gasto adicional en nómina, eso significaba adicional pues obviamente digamos que tener una persona y pues bueno. Pero resulta que él dice que aproximadamente un par de semanas o meses después de que lo convirtió en manager, esta persona se acercó a él. Y además dice que era el mejor, que vendía, que era, o sea, él estaba súper feliz con él, satisfecho, excelente persona para trabajar, excelente entrenador, como administrador era muy bueno. Y se acercó a Hormozi un día y le dijo, Alex, ¿sabes? Yo no quiero ser más manager, no quiero ser más el administrador del gimnasio. Le dijo como, pero ¿cómo así? ¿Vas a renunciar? Le dijo, no voy a renunciar, solamente quiero ser un entrenador y ya. Y él le dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿eres consciente de que tu ingreso se va a reducir? O sea, que tú ganabas $35,000 al mes, ¿qué? $45,000 al año. Bien, entró con el micrófono. Listo. $45,000 al año y vas a bajar tu ingreso a ganar $25,000 al año. Y él le dijo, sí, está bien. Y dijo, pero ¿estás seguro de eso? O sea, no quieres crecer. Y esa persona le dice, no, tal vez solamente yo quiero ser normal, solamente quedarme. Le dijo, realmente la respuesta que dice Alex Hormozi, yo solamente quiero ser pobre, de pronto solamente quiero ser pobre. En ese momento Alex le dijo como, ok, te entiendo, lo respeto, dijo, pero no lo entiendo. Te respeto tu decisión, pero no te entiendo. No hay forma de que te entienda. ¿Listo? Esa fue la respuesta en ese momento.
¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? La historia de todo esto es que 10 años después, hoy en día, Alex Hormozzi, pues, factura bueno, millones de dólares al mes. Ya está muy cercano a llegar a su meta de un portafolio de $1 billón en adquisición de empresas. Y casualmente se encontró esta persona, se encontró, pues siguió hablando con él, pero se encontró con él. Y cuando hablaron, él dice como cuando yo lo conocía en ese momento, cuando fui el jefe de él como dueño del gimnasio, él era la persona más feliz y contenta de todas que yo conocía, una de las personas más felices, satisfechas, felices, contentas que yo conocía. Y me lo encontré 10 años después y me encontré con él y él llegó y me dijo como, hey, es increíble, Alex, todo lo que estás construyendo, todas las compañías que estás haciendo, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora, todo el tema. Y él seguía o sigue exactamente en el mismo punto, pero con la misma felicidad de, um, de hace 10 años. Alex hace la reflexión, o Hormozzi en este caso hace la reflexión y dice simplemente como, es increíble pensar que las personas te ven como ese objetivo. Y ese día yo le dije a esta persona, le dije como, men, yo estoy buscando llegar a donde tú estás, a la felicidad en donde tú estás. Me parece bastante interesante esta historia. ¿Por qué, chicos? Y es porque nosotros, y acá siempre nos enfocamos, y yo siempre me enfoco en objetivos, en obsesión, en todo el tema, y no digo que esté diciendo lo contrario en este momento. Pero ¿cuál es el tema, chicos? Y el tema es que cuando nos enfocamos tanto en los objetivos, nos olvidamos de estar en conciencia del presente, de vivir ese proceso, que al final puede sonar muchísimo como cliché, puede sonar mucho como a motivador y a entrenador de los que pues salen mucho en redes, de disfruta el proceso, pero sí, una de las cosas más importantes y que más olvidamos nosotros es aprender a disfrutar ese proceso. ¿Por qué lo digo, chicos? Y de hecho, hay otra historia que ya les cuento, que esa sí la cuento yo porque yo la viví, y es, nosotros nos ponemos metas. Cuando tenga el carro, cuando gane esta cantidad de dinero, cuando sea rentable en trading, cuando viaje a tal lugar, cuando me gradúe, cuando no sé qué, cuando, y todo eso se vuelven pequeños. Imagínense una línea del tiempo, ¿cierto? Imagínense una línea del tiempo. Y esos puntos que todos tenemos en nuestra cabeza, cuando gane tanto, cuando sea rentable, cuando tenga este carro, cuando tenga esta casa, cuando viva en tal lado, cuando me gradúe, cuando mi pareja, lo que sea, cuando tenga hijos, cuando, solamente cuando llegue ese momento, ¿cierto? Y es como si cogiéramos en esa línea del tiempo y le pusiéramos diferentes puntos. Entonces, de cero, cuando nacemos, hasta la edad que morimos, no sé, 100 años, 200, los que ustedes se quieran poner, ¿cierto? Y durante esos dos puntos, inicio y final, hay puntos intermedios, que son esas metas. Son, acá me compré el carro, acá me compré la casa, acá volví rentable en trading, acá viajé, aquí conocí, aquí tuve hijos, aquí no sé qué, ¿cierto? Y vivimos la vida, o pasamos en la vida, estamos en la vida solamente esperando o buscando llegar a ese punto. Y lo curioso es que llegamos a ese punto y siempre va a haber un punto siguiente. Y siempre va a haber un punto siguiente. Y volvemos a llegar y ya me compré el carro y siempre va a haber, entonces ahora quiero otro carro. Y ya tengo la casa y ya quiero otra casa. Y ya me gradué, entonces quiero una maestría. Y ya soy rentable en trading, entonces ahora quiero, no sé, meterme en, bueno, no sé, facturar tanto o retirar tanto en trading para no salirnos del tema del trading. Siempre va a haber un punto adicional, ¿cierto? Y cada vez que vamos avanzando en esos puntos, lo que está pasando es nuestra vida y al final siempre va a llegar a un solo punto. Ese seguir punto en punto, tras punto, siempre va a llegar al último punto y el último punto es la muerte. Entonces, nosotros pasamos por la vida
buscando llegar a esos puntos muy rápido, sin darnos cuenta que entre más rápido y entre, digamos que más nos enfoquemos en llegar en esos puntos, más rápido llegamos al último punto. ¿Y qué pasó en medio? ¿Qué pasó entre punto 1 y punto 2? ¿Qué pasó entre punto 2 y punto 3? Y eso, ahí es donde está realmente el valor de todo. Porque vuelvo a lo mismo, yo no les estoy diciendo en este momento que dejen de tener objetivos, que dejen de buscar sus metas, que dejen de estar obsesionados. No les estoy diciendo eso. Simplemente que también conscientemente hagan ese ejercicio de conciencia de que al final pueden llegar a tener ese retiro en trading, pueden llegar a ser rentables en trading, pueden llegar a comprarse ese carro, pueden llegar a graduarse, pueden llegar a, no sé, comprarse esa casa, no sé. Y siempre va a haber un punto más. Siempre llegan ahí, lo disfrutan y van a otra más cosas. Y eso no está mal. Vuelvo al tema. No está mal seguirlo haciendo de esa manera. Pero ¿qué está pasando día a día mientras llegamos de un punto a otro? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estamos viviendo? Una de las frases que más yo le escuchaba a mis abuelas, bueno, no realmente a mis abuelas, una situación familiar que yo tuve hace muchos años y fue una de mis abuelas tuvo un problema en el, pues digamos que un paro pues en el cerebro y estuvo en coma unos 8 meses más o menos. Y en coma no estuvo conectada absolutamente nada. Casualmente llegaron a un punto en donde le desconectaron todas las máquinas buscando que reaccionara o ya falleciera y ella seguía viviendo. No estaba conectada a nada, seguía viviendo, pero seguía en coma. Y la palabra o la frase que yo más escuchaba de las personas cuando iban a visitarla era, ella está muy aferrada a la vida, muy aferrada a la vida y está muy aferrada a la vida. Y yo estoy seguro que de pronto ustedes también lo han escuchado. Y yo siempre he dicho, después de un tiempo, y ya una vez empecé a trabajar toda la parte mental, emocional y el crecimiento personal, empecé a analizar un poco esa frase, aferrarte a la vida. Si nosotros hacemos conciencia real y conciencia de darnos cuenta de que la vida como tal, es lo más frágil que existe, porque no tenemos control de hasta qué punto estamos vivos. No depende de nosotros mantenernos vivos. Hay cosas que nosotros podemos hacer para aumentar la probabilidad, pero no depende de nosotros estar vivos. Como puede pasar inesperadamente en un accidente o, no sé, algo que pueda pasar, no sé, o una enfermedad, sí, como puede pasar saliendo ahorita y bajando las escaleras. Entonces, la vida, por ahí dicen las abuelas, lo único que uno tiene que tener para morirse es estar vivo. Y es curioso porque la vida es lo más frágil que existe y las personas se aferran más a la vida. Una de las cosas que yo más escucho es, yo quiero llegar a mis 80 años, yo quiero llegar a 100 años, no, yo quiero llegar a, no sé, a 70 años y verme esta. Ok, entiendo. Pero mientras llegas, en vez de pensar en que quieres llegar a 70 años, ¿de qué sirve llegar a vivir 70, 80, 100, 200 años? Es una opinión personal. Tuviste vida por 100 años, pero no la viviste. Y por eso yo cambié un poco esa frase y la uso mucho y es, no, en vez de aferrarte a la vida, porque es lo más frágil que existe, aférrate a vivir. Porque nadie sabe, ninguno de nosotros sabemos si mañana nos despertamos. Por ahí lo decía David, que de hecho, bueno, no sé si ahorita está conectado, pero David hace varias semanas
No recuerdo cómo fue que la pregunta que me hizo él en algún momento y me decía como, ¿qué es lo que nosotros hacemos todos los días? Con certeza, creo que era, o algo así. Y era como poner la alarma antes de acostarnos. O sea, nosotros ponemos la alarma antes de acostarnos, teniendo la certeza de que nos vamos a levantar a X hora al otro día. Y no tenemos ni idea, ni siquiera nos ponemos a pensar, oiga, ¿será que sí me levanto mañana? Yo ya estoy asumiendo que lo voy a hacer y por eso pongo una alarma que tengo que levantarme a las 4, 5, 6 de la mañana. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, chicos? Y es, nosotros nos obsesionamos mucho con las metas. Yo especialmente me obsesiono demasiado con las metas. Y demasiado no digo malo, sino me encanta hacer así y me encanta hacerlo y lo hago todo el tiempo. Pero muchas veces esa obsesión, si no somos conscientes, nos metemos tanto en ella que el proceso se nos olvida, que el día a día se nos olvida, que el vivir la vida se nos olvida. Solamente queremos llegar a nazco, no sé, me gradúo, soy rentable en trading, compro mi carro, compro mi casa, tengo mis hijos y la muerte. Y la mayoría quiere llegar a, listo, ya tengo, soy rentable en trading, casa, carro, viajes, familia, y ya de ahí solo falta un punto de la muerte. Y la mayoría quieren llegar a este punto. La mayoría queremos llegar a este punto, porque me incluyo ahí también. Ya quiero, mañana me levanto y estoy en ese punto. ¿Y ahora qué? Todo lo que pasó durante ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué hago con eso? Yo no sé, y yo creo que acá todos nos hemos visto y se los voy a poner, y si no se las pongo de tarea, y véanlo con la conciencia de lo que les estoy diciendo en este momento. Hay una película de Adam Sandler que se llama Click. Esta película, él es mucho de comedia, él es mucho de... Pero si ustedes se sientan a ver esa película con la conciencia de lo que les estoy diciendo, es exactamente lo que les estoy diciendo. No se las voy a contar para que vayan y la vean, para los que ya las hayan visto, para que los que ya la hayan visto vayan y veanla otra vez. Es una muy buena película para verla con ese tipo de conciencia. Y es, nosotros buscamos llegar de un punto a otro rápido, ¿no? Ya me compré este carro, entonces ahora voy por la casa, ya me compré esta casa, entonces ahora me voy por la moto, ya voy por no sé qué, y seguimos y seguimos y seguimos entre punto y punto, y durante el día no hacemos esa conciencia de cuál es el proceso que estoy viviendo, ¿cierto? Porque el día de mañana acá todos rentables en trading, empezamos a retirar, listo, y ahora va a haber otro punto. No, ya no, que ya listo, soy rentable en trading, entonces ahora retiré $100, ahora quiero 1000. Ok, entonces retiro 1000, entonces ya retiro 1000 constantemente. ¿Qué pasa? Entonces ya como retiro 1000 constantemente, entonces digo, bueno, entonces mi estilo de vida ya puede subir un poco. Entonces ya no voy a necesitar 1000, sino voy a retirar 10.000 al mes. Y con 10.000 al mes, entonces ya retiro 10.000 al mes constantes y mi estilo de vida vuelve a subir. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya no necesito 10.000, necesito 100.000. And so on, and so on, and so on. Eso va a seguir pasando. Y no está mal verlo de esa manera. Ahora, no lo tomen a mal como no, entonces no tengo que tener metas. No, está excelente. Está excelente. Siempre exigirnos más, siempre ir por más, siempre obsesionados por más, siempre buscar ir por todo. Yo tengo una mentalidad y es que yo no vine acá a ganar, yo vine a dominar. En lo que sea que yo me meta, domino. No vengo a competir. Porque la única competencia soy yo contra mí mismo. Y si yo sé que el Maori de hoy está venciendo al de ayer, sigo ganando. ¿Listo? Pero, aún así, durante el proceso lo disfruto. Y ese proceso de conciencia no es una cuestión que ustedes lleguen y lo hagan y ya, porque a veces se nos olvida. Y lo digo con
conciencia total en este momento, que aún así, en este momento, hay momentos en los que se me olvida y hay momentos en los que me enfoco y me meto y me obsesiono tanto que se me olvida mirar lo que estoy viviendo ahora y que la realidad que tengo hoy en día es lo que hace años soñaba tener en algún momento. Alguna noche, hace muchos años, soñaba con la realidad que tengo ahora. Y hacer conciencia de eso, pocas veces nos tomamos ese tiempo, pocas veces nos damos cuenta que estamos viviendo en una realidad que pensamos y que manifestamos hace muchos años, o hace muchos meses, o hace... Les aseguro 100% que si ustedes hacen una retrospectiva de cómo se veían hace un par de años, o hace un par de meses, inclusive un año, y eso que ustedes pensaron que querían ser, y hacen la evaluación de si realmente diariamente tomaron las acciones para decir, yo quiero esto, y su único pensamiento era eso, les aseguro que la realidad que ustedes están viendo ahorita es una realidad que en algún momento fue un sueño. ¿Y a qué me refiero con esto, chicos? Y es, ahora sí les cuento la segunda historia, y esa segunda historia es algo que me pasó a mí personalmente. Resulta que eso fue hace un año, creo, o fue este año cuando dejé, bueno, no me acuerdo si fue este año o fue el año, hace un año. Yo viajé a México, estuve en Guadalajara, eh, con dos de mis socios, de hecho, pues acá ustedes conocen a Saúl, algunos pues ya conocen también a Juanito, de hecho Juanito pero también está acá, y con Juan estábamos en Guadalajara y me acuerdo que me presentó a una persona que es muy amigo de él, de allá. Eh, Estábamos en el apartamento, bien, me dice, ¿quieres ir a comer con esta persona? Y yo le dije, sí, dale de una, perfecto, pues para conocerlo, súper bien. Me pareció muy curioso que es una persona que a nivel de éxito social, ¿a qué me refiero con esto? Y es, él a nivel de dinero, de empresas, de, digamos que de cierta manera nombre o crecimiento personal, es una persona exitosa en el ámbito, en el contexto social, en el contexto en el que ustedes lo verían y dirían como, uff, esta persona es exitosa, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, chicos? Y es, ¿por qué lo digo así? Porque pues al final digamos que el éxito lo define cada uno. Pero, ¿por qué lo digo así, chicos? Y es, normalmente uno pensaría como estas personas pues ya en éxito tienen otro tipo de, digamos, como aprender de ellas. Curiosamente, esa noche salimos y dijo como, vamos a comer a un lugar que me encanta, que de hecho como bastante seguido y amo comer ahí. Y nos recogió eh, y nos recogió en un carro, pues en un carro que realmente para muchos acá pues sería un carro de éxito de cierta manera, pero el punto es que nos llevó a un lugar, a una plazoleta de comidas en medio de la nada, para nada de restaurante de mantel ni nada de este tipo, una plazoleta de comidas a comer tortas ahogadas en un localcito pequeño y nos contaba como, yo al dueño lo conocí porque me senté una vez a hablar con él y montó su negocio y pues resulta que él hacía tortas ahogadas para sus amigos y su familia y alguna vez alguien le dijo como, ¿por qué no montó un negocio? Son muy buenas y montó su local y desde ahí yo vengo acá. Negocio, literalmente acá lo llamaríamos negocio de barrio, ¿sí? Allá era una plazoleta de comidas en el medio de la nada porque era externa. Las mesas estaban afuera, todo. Pues resulta que en medio de la conversación, esta persona es una persona que, de hecho, yo sé que Juanito Prieto lo conoce, pero es una persona que pues ha tenido buenos carros, tuvo
un Ferrari, o no sé si varios, creo que varios, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, que un carro, un Ferrari, la mayoría de personas lo ven como ese éxito, como, uff, yo quiero un Ferrari. ¿Se acuerdan la línea del tiempo que estábamos dibujando al inicio? Carro, casa, familia, no sé qué, tin, carro, Ferrari, ahí está. Él ya tuvo uno o tuvo varios, no sé, le encanta Ferrari, de hecho le encanta Ferrari. Pero curiosamente, lo había vendido, en ese momento lo había vendido. Le hicimos la pregunta como que si se volvería a comprar otro, o si estaba pensando en comprarse otro. Y la respuesta fue como, no, ¿sabes qué no? La verdad, es que mi carro favorito es un Yaris, creo que era, uno de esos Toyoticas chiquitos, creo que inclusive es como esos híbridos que son del día a día. Y dice como, ese carro es excelente, me encanta, lo puedes parquear donde sea, no te preocupas por nada, el taller no te sale un ojo de la cara, simplemente estás tranquilo, nadie te mira, nadie está encima tuyo, nada, andas bajo perfil tranquilo. Cuando me dijo eso, me pareció muy curioso porque en ese momento yo lo escuché desde esta conciencia de que les estoy compartiendo en este momento y es, oiga, la mayoría de personas están buscando llegar a ese Ferrari, o bueno, póngalo al Ferrari, al carro, ¿cierto? Y en ese momento estoy sentado con una persona que ya llegó ahí y lo único que quiere es algo que el 95% o 90% de las personas del mundo podrían tener o tienen la posibilidad de tener, que es un carro realmente económico, que es un Toyota Yaris pequeño, de hecho búsquenlo. Y lo único que la persona que llegó ya a ese carro soñado, que el 90% sueñan, es volver a lo que el 90% puede tener y no lo hace. Él tuvo que recorrer todo ese proceso para llegar allá y darse cuenta que yo solamente quiero un Yaris. Es lo más sencillo, es lo más fácil. ¿Y a qué me refiero con este ejercicio, chicos? Y es, no importa dónde llegues, siempre va a haber algo más. No importa cuánto retires de trading, siempre va a haber más. No importa cuánto crezcas a nivel físico, por ejemplo, para mí, inclusive, siempre va a haber más. Siempre va a haber un nuevo nivel al que puedas llegar. Siempre, y si no hay un nuevo nivel aún, tú lo puedes crear. Entonces, ¿pero qué pasa? Pregúntense qué está pasando en este momento mientras yo estoy llegando a ese punto. ¿Qué estoy viviendo en este momento mientras estoy llegando a mi rentabilidad? ¿Cierto? Llevo un año en el proceso de rentabilidad o en el proceso de volverme consistente, volverme rentable. ¿Y qué has vivido durante ese año? Me he vuelto mucho más tranquilo, me he educado más, he conocido personas diferentes, mi círculo ha cambiado y tu círculo ha cambiado y lo estás disfrutando realmente, lo estás aprovechando al máximo. Escuchar podcast, lo estás aprovechando al máximo, lo estás viviendo realmente. O solamente estás en el, tengo que escuchar podcast, tengo que escuchar podcast, tengo que escuchar. Vean que yo normalmente cuando escucho un podcast que me gusta mucho, lo escucho literalmente casi hasta que me lo aprendo. Soy capaz de escucharlo, no sé, yo creo que lo más veces que he escuchado seguido un podcast ha sido como 10 veces. El mismo podcast y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque lo escucho una vez y digo, no me queda claro todavía esto, todavía no lo asimilo en mi cabeza, otra vez. Segunda vez, no lo asimilo todavía, otra vez. Tercera vez, no lo asimilo todavía, otra vez. Y poco a poco me doy cuenta que lo voy es aplicando, ya ni siquiera lo asimilo, ya empiezo a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de ver, alineado con lo que estoy pensando, con lo que estoy buscando, con mis objetivos, con mis
con mis metas, ¿cierto? Pero entonces, todos acá, en ese proceso de llegar a esa rentabilidad, ¿realmente lo están disfrutando? O el día de mañana se levantan con $100,000 en su cuenta y ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? $100,000 ya mañana en su cuenta. ¿Qué hacen? No tienen ni idea qué hacer. Pues sí, la mayoría acá, no, me compro un carro, me compro una casa, me compro eso. De hecho, para la casa ya ni les alcanza. Pongámoslo a 1 millón, porque ya $100,000 es muy poquito. $1 millón en su cuenta. Mañana, ya, se levantan y ¡pum! 1 millón. 4.000 millones de pesos en colombianos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Casa, carro, viajes y se gastaron medio millón. ¿Y ahora qué más van a hacer? ¿Han pensado de esa manera? ¿Se han puesto a pensarlo de esa manera? Realmente siempre va a haber un nuevo nivel. $1 millón es lo que puede valer un apartamento, un aparta estudio en Miami. Un aparta estudio en Miami vale $1 millón. Y ustedes llegan allá con $1 millón y no son nadie. Nadie. Van a tener que ya no ir por 1 millón, sino por 10 o por 100. Porque el resto de los que están a su alrededor ya están en 10. Entonces, $1 millón, ustedes no son nadie. Ahora, $1 millón en este momento, sí, se compran carro, casa, viajan, está bien. Entonces empiezan a viajar y se dan cuenta que el mundo es más grande y que realmente $1 millón no es nada. Entonces, ahora ya no es 1 millón, son 10. Y ya, pasado mañana, 10. ¿Y ahora qué? ¿100? Y vuelvo al tema, no está mal tener esas metas, no está mal tener esos objetivos, pero qué está pasando entre punto y punto? ¿Qué estamos haciendo entre una y la otra? ¿Realmente estamos viviendo o solamente estamos yendo de un punto a otro, de un punto a otro, de otro, a otro, a otro y a otro? Porque si eso es lo que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer es llegar al último punto. Y el último punto, ya aquí todos sabemos cuál es. Y lo que pasó entre puntos y puntos, ni siquiera lo vimos. ¿Y a qué va todo esto, chicos? Me extendí un poco con la parte de conciencia, la parte de agradecimiento, creo que la dejamos para la otra sesión, pero la parte de conciencia es ser conscientes realmente del proceso que estamos viviendo, de lo que hace un año, dónde estaban exactamente hace un año, qué estaban haciendo hace un año, cómo pensaban hace un año, con quién estaban saliendo hace un año y cómo están hoy. A cómo pensaban hace un año, a cómo están hoy, han avanzado, han crecido, sin contarse historias de mediocres, sin contarse la mentalidad de, ay, no, si yo he crecido, porque no, realmente siendo honestos con ustedes mismos, siendo honestos y diciendo como, realmente lo que dije que iba a hacer hace un año, ¿lo hice o no lo hice? No lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? Sí lo hice, excelente. Agradecido porque sé que hace un año dije que lo iba a hacer y me siento muy orgulloso conmigo porque lo hice. Ahora, hace un año dije que lo iba a hacer y no lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? ¿De quién es el responsable? Cuenten historias, chicos. O bueno, cuéntense las historias. Cuenten las historias que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que esas historias que ustedes que se cuentan son las que ustedes manifiestan en su realidad. Entonces, si se van a contar esas historias, cuéntense las historias más cabronas del mundo. Mántense contándose la historia de que ustedes ya son tienen el físico del mundo, tienen la energía más alta, tienen mucho dinero, tienen mucha abundancia, tienen el mejor círculo social, tienen
negocios, levántense con esa energía y cuéntense esa historia. Pero no se cuenten la historia de, sí, pues es que yo lo estoy intentando bajar de peso, pero pues voy y me como helados y no cumplo mi alimentación y no hago ejercicio y al final va a depender mucho de la historia que ustedes se cuenten. Listo, chicos. Espero les haya servido mucho. Me extendí un poco en la parte de conciencia, la parte de agradecimiento, digamos que está muy conectada con el tema. Eh, pero bueno, lo dejaremos para una siguiente sesión. Ya terminando y cerrando un poco la sesión, espero que tengan una excelente semana. No olviden que el proceso al final es realmente lo que importa, ¿cierto? No es llegar a la cima, es qué pasa mientras llegamos a esa cima. Y al final, cuando lleguemos a esa cima, siempre va a haber una montaña más alta. Siempre va a haber una montaña más alta. Entonces, miran, cuéntense esa historia, revisen qué es lo que están haciendo, revisen cómo lo están haciendo, revisen qué es lo que están persiguiendo, que lo vale. Les voy a dar la respuesta aquí a todos. Para mí lo vale. Ahora va a depender de cada uno si está dispuesto a pagar el precio.